y bienvenidos todos. El Señor les bendiga y quiera el Señor en esta mañana abrir nuestros corazones para mostrar la palabra de Dios tal y como es. Como decíamos al principio, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos extraños, tiempos que no se habían vivido antes, tiempos que merecen nuestra atención. Y precisamente ayer estaba hablando con Argentina y otros hermanos y hablamos de la necesidad de ser entendidos en los tiempos, ¿cierto? De saber dónde estamos viviendo y ser sabios, porque tenemos que dar respuestas a los que nos preguntan. La Biblia dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero este es nuestro tema de hoy. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Tenemos que nosotros mostrar, no solamente con palabras, decir, no, yo no tengo miedo y nuestras rodillas están temblando. Eso no es la forma en que nuestra conducta o nuestra palabra está acorde con nuestra confianza. Nosotros somos creyentes en Cristo Jesús. Los que le hemos aceptado como Señor y Salvador, tenemos una esperanza y una confianza que no tiene el mundo. Porque tenemos en nosotros la garantía del sello del Espíritu Santo y que en nosotros mora el poderoso. Así que no temeremos. Esto es como yo lo he titulado en esta mañana, entendiendo los tiempos de Dios para nuestras vidas. Y en esta oportunidad tal vez no entre mucho en lo que es profecía, pero está pendiente. A mí me fascina esa parte y lo podemos hacer. Pero quiero que veamos los tiempos, entender los tiempos en que estamos viviendo, ver los ejemplos bíblicos y ver qué nos dice la palabra de Dios para entender nuestros tiempos, en qué nos influye. Si tú entiendes el tiempo en que estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, vas a tener más éxito para la gloria de Dios. Y éxito en el lenguaje cristiano significa de que vas a ser mucho más activo en glorificar a Dios. Recuerden que nosotros no buscamos la gloria propia, ni buscamos estar que Dios nos enriquezca, así que seamos felices. Eso no es malo, pero eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra nos llena de gozo y la Biblia nos dice que nuestro propósito es en gozo o en tristeza, estar consolados en Dios y dar gloria a su nombre. Entendiendo los tiempos de Dios para nuestras vidas. ¿Alguna vez te has preguntado o has oído a alguien decir o tú mismo habrás dicho alguna vez, está cerca ya el apocalipsis? Hubo hace, no sé, como 15 años la película Apocalipsis Now y otras películas futuristas que toman de alguna manera las profecías de la Biblia y la tratan de hacer de una manera espectacular y lo que crean es zozobra en la gente porque no le dan la esperanza real que está en la palabra de Dios. Yo creo firmemente que la iglesia de Jesucristo va a ser tomada y arrebatada antes de la gran tribulación, antes de los juicios que están profetizados para venir sobre esta tierra. Cristo va a tomar a su iglesia y va a arrebatarnos para estar juntamente con el Señor. Si Cristo sufrió toda la maldición y el castigo que nosotros merecíamos en el Calvario, suena como incongruente y la Biblia nos da base para decir que no vamos a sufrir otra vez un castigo que viene sobre esta humanidad y está profetizado. El Apocalipsis, por así decirlo, los últimos tiempos, la gran tribulación vendrá sobre este mundo. Pero no vamos a entrar en ese tema. Pero usted puede decir o haber oído, esto nunca antes se había visto. Y es verdad. Nuestros abuelos pueden decir, caramba, estamos viendo tiempos que yo nunca había visto. O estamos en los últimos tiempos, ciertamente. No hay duda de eso. O tal vez, ¿cuándo en mis tiempos? Cuando ves las cosas extrañas, raras, donde a lo bueno llaman malo y lo malo es bueno. Otros dirán, todo está cambiado. No, todo está cambiado. En mi país era así o en mi época era distinto. Las cosas están al revés, también hemos oído, ¿verdad? O el tiempo del juicio está cerca. Y les digo,
Vox populi, vox Deo. Ese es un eslogan latino para decir, en la voz del pueblo hay la sabiduría de Dios. Sí, el tiempo está cerca y estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia, aunque no dice el tiempo, el día, ni la hora en que van a ocurrir las cosas, nos da ciertas señales que vendrán antes de los tiempos que la Biblia profetiza. Pero también seguro habrá oído, esto es el fin del mundo, mijito. Así dice mucha gente también. Y todo esto que usted ve aquí nos habla de que hay una ansiedad, un anhelo o una interrogante acerca de los tiempos en que vivimos. ¿Correcto? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia en Efesios capítulo 5, del 15 al 17, nos dice en el 16, aprovechen cualquier oportunidad, pues corren tiempos peligrosos, corren tiempos malos. Otras versiones dicen, corren malos tiempos. Es lo que estamos viviendo. La Biblia nos da un consejo, aprovechen cualquier oportunidad. Lo que tengas que hacer dentro de la voluntad de Dios, hazlo porque corren tiempos malos. Ahora, nos da también en ese mismo contexto una clave para entender esa frase, aprovechar los tiempos. El versículo 15 dice, estén pues muy atentos. Como estamos aquí, tal vez, o como están muchos creyentes, atentos. Atentos a lo que está pasando en el mundo, pero atentos a lo que la Biblia dice. Que ello haga rema en tu corazón, que haga efecto en tu corazón. Esa es la primera clave. La otra clave tiene que ver que cuando tú estás atento, tu comportamiento cambia. Tú ahora vas a actuar no como en miedo, en terror que los hombres están viviendo hoy en día. ¿Qué pasará? Ahora que eligieron este presidente, se echó a perder esto. Y ahora, como decía el Chapulín, ¿quién podrá defendernos? Pero también hay otra clave, dice, sean inteligentes. Eso quiere decir, apliquen la sabiduría que Dios nos ha dado. Fíjense toda la clave que Dios nos da cuando nos dice, aprovechen bien los tiempos o las oportunidades porque corren malos tiempos. Y por último, traten de descubrir cuál es la voluntad de Dios. El secreto de estar aprovechando toda oportunidad porque corren malos tiempos se resume en esta. Traten de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y ya usted sabe, hemos hablado de esto en otras oportunidades, pero el que está bien informado en la palabra de Dios es un creyente en Cristo por seguro. Y si no, está informándose en la Biblia, pronto va a aceptar a Cristo, porque no se puede estudiar la Biblia con un corazón abierto sin ver las verdades del Evangelio y rendirse ante Dios y decir, soy un pecador y te necesito, Jesús. Amén. Ahora, hay gente que se mete en un negocio, gente que hace un viaje, gente que se mete en un compromiso serio. Compró una casa, compró un carro, etcétera. Gente que se cambia de trabajo. Gente que se casa. Gente que se muda. Gente que decide hablarle a alguien de un asunto. Y hay gente que reclama lo que cree que es un derecho. No, ahora voy a reclamar esto, porque es mi derecho. Y hay gente que inclusive, creyentes que se van de misiones. Pero el asunto que quiero decir detrás de esto es que les va mal. Gente que hace esto y nosotros hemos caído en eso muchas veces. Nos va mal. Me cambié de trabajo y chacho, me botaron a los 3 días. O hice este negocio y me salió pero el tiro por la culata. Es decir, me salió las cosas totalmente al revés. Me mudé y esa casa estaba llena de polillas o no con vino. O yo no sé qué pasó. Y al final, o gente que se va de misiones y viene a los 2 meses, como con todos sus trapitos y peroles. No, ¿qué pasó? Bueno, Dios me falló. No, Dios no falló. ¿Dónde está la clave? No entendieron los tiempos de Dios. Hermanos, y esto primeramente lo absorbo yo. El Señor nos guarde de hacer cosas que son decisiones que pueden tomar cambios muy fuertes en nuestras vidas.
que el Señor nos guarde de hacerlo en el tiempo y en el momento que no es de Dios. Eso ocurre, no es que Dios falló, los que fallamos fuimos nosotros. Cuando no entendimos los tiempos de Dios y quisimos hacerlo to my way, a mi manera. Porque yo soy inteligente, porque yo soy sabio, porque yo me la sé toda, porque no, los demás que me digan, no Señor, yo lo quiero hacer porque yo quiero. Y fallan. Tengamos este pequeño consejo, mi hermano. Si usted está pensando ver o tomar una decisión importante en su vida, inclusive irse de misiones, y diligentemente inquiera acerca de la voluntad de Dios en su vida para ese aspecto específico, oiga, en la multitud de consejeros hay seguridad y está la sabiduría. Dios habla por múltiples circunstancias. No tomes las cosas a las ligeras. Señor, como decían cuando estábamos jóvenes, estoy enamorada de Rosita. Señor, que sea tu voluntad, pero que sea Rosita. Es decir, al final es lo que yo quiero. Eso no puede ser. Tenemos que poner en cuenta a Dios en todos nuestros negocios. Amén. Hay dos palabras que quiero compartir. No quiero enredarlos con mucha teología, pero hay dos palabras en griego en el Nuevo Testamento. Uno es el kairos y otro es el cronos. Son dos palabras interesantes porque cronos es el que usamos para decir cronómetro, cronometrado. Está puesto de acuerdo a un tiempo, una medida específica. Esas dos palabras existen en la Biblia. La palabra cronos nos habla de una cantidad específica en el tiempo. Y les doy un ejemplo en Hechos 13 y 18. Dice, por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Es decir, Dios al pueblo de Israel. Por un tiempo, y esa palabra tiempo es cronos. Es decir, algo determinado. Nos habla de cantidad. Y hay la otra palabra que es el kairos de Dios. Y esa es más profunda. El kairos tiene que ver con el momento señalado en el propósito de Dios. Si cronos nos hablaba de cantidad, kairos nos habla de calidad. Cronos aparece unas 54 veces en el Nuevo Testamento, pero kairos aparece unas 84 veces. Es como el tiempo, es las sazones, es lo que Dios tiene para esta época. Y ese es el tiempo que yo me quiero referir. Y es lo que la Biblia nos habla, a poner atención al kairos de Dios. Kairos. Hay organizaciones misioneras que tienen ese nombre. El kairos.org. El kairos de Dios. Usted lo verá por allí. Pues bien, eso es lo que significa. Es el tiempo cuando Dios actúa un tiempo oportuno. Ahí me quiero concentrar para tomarlo como base y decir, tienes que ser entendido en el kairos de Dios. Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo. No, que yo hice esto y me salió mal, porque no lo hiciste en el tiempo de Dios. Ay, ¿cómo voy a saber yo eso? Bueno, hay herramientas. El Señor en el Salmo dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, que la forma en que Dios puede mostrarte a ti su kairos para su vida es cuando tienes comunión plena con el Señor. Si no, olvídate. No vas a poder verlo. Por eso es que hay tantos fracasos en el mundo. Y muchos de nosotros sufrimos consecuencias de tomar decisiones antes o después del tiempo. Salmo 31:15. David, conociendo los peligros que tenía alrededor, él decía, Señor, en tus manos están mis tiempos. Y como yo sé que en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. David era un hombre que había sido ungido para ser el rey de Israel de acuerdo a la promesa real de donde vendría el Mesías. Y él tenía muchos enemigos y había gente que
estaba buscando para matarle, principalmente el rey Saúl, que no quería que él le tumbara el puesto, porque Saúl se había desviado de la voluntad de Dios. Pero David tenía esto muy en claro: Señor, yo no soy el que hago y el que escapo y el que me la sé toda, en tus manos están mis tiempos. Ojalá que esa sea nuestra oración en todo momento: Señor, en tus manos están mis tiempos, tú conoces todo, y actuar de acuerdo a eso. Por eso es que en el Salmo 90 y el versículo 2 también David dice: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, Señor, muéstrame, enséñame a contar todo el cairo tuyo para mi vida, para que yo pueda ser sabio. Cuando tú eres sabio, no sufres o no pasas por las consecuencias de ser simple. El simple es aquel del cual dice el proverbista: el avisado ve el mal y se aparta, mas el simple pasa y recibe el daño. No seas o no seamos simples. Vamos a ser avisados respecto a lo que dice la palabra de Dios. Romanos 13 nos dice: y esto conociendo el tiempo. Es decir, que hay forma de conocer el kairos de Dios. Hay forma de conocer el tiempo de Dios para tu vida. Pero fíjense las advertencias, cómo lo dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tremenda revelación que Dios nos da para el kairos de Dios para nuestra vida. Lo primero es que podemos conocer el kairos, dice, conociendo el tiempo. Usted lee el contexto de Romanos y no es casualidad que el contexto de este capítulo 13 habla de esto, se refiere a los versículos anteriores y habla de someterse a las autoridades que por Dios han sido establecidas, porque no ha sido establecida ninguna autoridad sin que Dios la haya puesto. Y no en vano lleva la espada el magistrado, porque es para castigar al que hace el mal y para recompensar al que hace el bien. Sométase a las autoridades que por Dios han sido establecidas. Después habla de una serie de circunstancias en las cuales nosotros debemos ser responsables en cumplir lo que, como ciudadanos, lo que un país dicta. A menos que haya algo que vaya en contra de lo que Dios dice, ahí nos tenemos que rebelar y sufriremos la consecuencia. Pero al final él dice, y esto, conociendo el tiempo, es decir, que conocemos el tiempo y nos advierte y nos exhorta a despertarnos del sueño profundo. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nosotros vemos lo que está en el mundo y estamos dormidos. Estamos dormidos tal vez en el éxito que tuvimos, por lo cual algunos dicen, se durmió en los laureles. Está dormido, está tranquilo. Ay, ni me di cuenta. Ay, no sé ni cómo llegó eso. El apóstol dice, despertémonos, despiértate. Y es más, él dice, desecha las obras de las tinieblas. Cuando tú duermes, las tinieblas vienen sobre ti y hay obras que el enemigo te va a estar poniendo en tu vida, de tal manera que te alejes de los caminos de Dios. Y el versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente, y nos da las recomendaciones que todo creyente debe hacer. Pero fíjese, no perdamos el tema. Para que tú puedas conocer el kairos de Dios en tu vida, velo así, tienes que andar honestamente. Tienes que vestirte las armas de la luz. Tienes que despojarte de las obras de las tinieblas. Y al final, tienes que vestirte del Señor Jesucristo y no estar dándole alimento a los deseos carnales. Si no estás muy lejos de la voluntad de Dios y estás muy lejos de conocer el kairos de Dios para tu vida, por lo cual vendrán fracasos tras fracasos en tu vida, aún como creyente.
No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y me cae a mí completico. Veamos un mal ejemplo. En 2 de Crónicas 33, 1 al 20. Y leemos. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a Baal, hizo imagen de acera, adoró a todos los ejércitos de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y pasó por fuego a su hijo. Oiga, y se dio a observar los tiempos. Fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, y multiplicó el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Si usted lee ese capítulo, Dios vino en juicio no sobre Manasés solamente, sobre todo Judá. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y si el padre es responsable, en este momento era el rey, él fue responsable por todo el cuerpo que Dios le había dado. Así que el castigo vino para Judá también. Pero lo que quiero hacer llamar la atención es que este hombre se dedicó a observar los tiempos. Y usted dirá, bueno, pero no está predicando usted acerca de observar los tiempos. Sí, pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo con un deseo de un espíritu malo, de conocer el futuro para mi beneficio, y utilizó ¿qué? Agoreros, encantadores, adivinos, hechicerías. Y es increíble, hermanos, como muchas veces nosotros agarramos un periódico, buscamos el horóscopo para ver qué tiene para mi vida. Eso es peligro, eso es pecado delante de Dios. Estamos tratando de ver los tiempos. ¿Qué me encierra? No, eso es sano, eso todo el mundo lo ve. Tengamos cuidado, hermanos. Pasamos por las avenidas y vemos ahí, leemos su mano para ver qué le depara su futuro. Sigue esta misma cosa hasta el día de hoy. La gente quiere conocer los tiempos con un beneficio propio y eso es pecado. Así que Manasés tuvo su consecuencia. Vamos a ver un buen ejemplo. En 1 de Pedro capítulo 1, los profetas que profetizaron de la gracia destinado a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Hay una manera santa de inquirir en la voluntad de Dios, en ver los tiempos, y esto lo hacían los antiguos, los profetas del Antiguo Testamento. Fíjense que Isaías, como leímos en esta mañana, Isaías escribió 750 años antes de Cristo, y él hablaba del siervo sufriente, hablaba de Jesucristo como aquel cordero, aquel ser que iba a ser maltratado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero él hablaba de las heridas de aquel que iba a ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, iba a ser llagado por nuestra sanidad, y el castigo de nuestra paz iba a ser sobre él. Sin embargo, él no sabía quién era, no sabía cuándo vendría. Es más, él decía que todo esto vendría y después Jehová, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y habla de la gloria de Jesucristo. Algunos estudiosos nos lo presentan de esta manera. Los del Antiguo Testamento, ellos indagaban acerca de esa persona que Dios, el Espíritu de Dios le mostraba, porque ellos eran hombres santos, dedicados al estudio de la palabra de Dios y a morir por causa de Dios. Ellos veían una cumbre, Jesucristo sufriendo, y al lado veían a Jesucristo reinando. Pero a ellos no les era dado conocer el tremendo valle que había entre una y otra, es decir, el tiempo de la gracia donde nosotros estamos. Todo el tiempo que ha ocurrido. Cristo murió hace más de 2000 años en Jerusalén, fue sepultado y resucitó al tercer día, y todavía Él no ha venido en gloria. Antes de eso debe ocurrir unos tiempos y sazones. Todavía no sabemos cuándo viene Cristo, pero viene en algún momento, y esa profecía, como se cumplió la primera, se va a cumplir la segunda. Y esto es lo que nosotros debemos abocarnos, a ver y estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Los profetas escudriñaban
indagaban, inquirían diligentemente. Y esto nos sirve a nosotros. Hermanos, estamos estudiando la palabra de Dios. Estoy yo inquiriendo, estoy indagando diligentemente, estoy escudriñando la palabra de Dios para ver qué tiene para mi vida. O simplemente quiero venir para oír un poco y irme tranquilo porque ya cumplí el domingo. Eso no es la vida de Dios. Así no vas a saber el kairos de Dios para tu vida. Otro mal ejemplo, San Mateo 16, 1 al 5. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Lo vimos ayer. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera derrama señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Estos eran la gente que se acercaba para tentar a Jesús. Y si le quería preguntar qué deparaba el futuro, era solamente para tentarle. No había un pensamiento, un sentimiento sincero de conocer la voluntad de Dios por aquel gran hombre que era y es el poderoso Dios hecho carne. Ellos no entendieron el tiempo de su visitación. Fíjense que él dice: ustedes pueden observar si habrá tempestad, pueden que los cielos está teñido de rojo, ya saben que el día siguiente va a ser bonito, o si tiene, ya tú sabes que va a haber tormenta. Bueno, eso lo vemos en la televisión. Hoy tendremos este día y tal, y aquí vendrá y la temperatura será esto y lo otro. O estudian las estrellas y ver, bueno, hace 5.000 millones de años que un cometa pasó y destrozó y esa es la galaxia y tal. Cosas que no interesan. Desde el punto de vista de sabiduría, bueno, está bien, humana, pero no tiene que ver con un peso eterno. ¿Saben distinguir hasta cuándo una estrella va a durar o va a chocar? ¿O cuánto tarda un cometa de llegar a otro punto? ¿O ver qué es la tormenta que viene? Pero no saben distinguir, son hipócritas, porque no saben entonces distinguir los tiempos de Dios. Y en esa sociedad estamos viviendo, mis hermanos, ¿cierto? Fíjense qué interesante que Jesús le dice: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Sabe cuál es esa señal? Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y luego salió. Es una figura. Jesús mismo dijo: y como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez y salió, asimismo el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra y resucitará. En otras palabras, lo que el hombre debe conocer es basado en la muerte y resurrección de Cristo. Es basado en el Evangelio de Jesucristo. Usted quiere predicar acerca del futuro, hable del Evangelio. Porque el Evangelio te muestra vida eterna para los que creen en Él y condenación eterna en el infierno a los que le rechazan. Eso es tremenda profecía. Señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Hermanos, que esto nos sirva a nosotros y nos arda en nuestros corazones de ocuparnos en escudriñar, indagar y diligentemente inquirir acerca del kairos de Dios para este mundo. No necesitas hacer cursos tremendos y profundos de teología. Solamente lee la Biblia. Sigue al Señor Jesucristo y serás más sabio que los sabios. Un buen ejemplo, 1 Crónicas 12. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Dios. De los hijos de Efraín, 20.800. Y valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000, los cuales fueron tomados por listas para venir a poner a David por rey. Estos eran los que habían entendido el tiempo de Dios, que David era el ungido de Dios y que debían ponerlo como rey. Y ahí se fueron juntando personas valientes, guerreras, 18.000, 38.000 de muchas tribus. Pero llama la atención el versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales. 200 nada más. Pero
entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¡Wow! Eran hombres que tenían esa sazón de buscar a Dios y de saber cuáles eran los tiempos. Eran 200 nada más, pero nadie hacía nada. Los miles de 38,000, 58,000 no hacían nada sin que ellos lo dijeran. Ellos le seguían la palabra a los entendidos en los tiempos. Qué tremendo ejemplo para nosotros, ser entendidos en los tiempos de Dios. ¿Tiene importancia? Por supuesto. Mire, la iglesia debe despertarse. Nosotros debemos estar entendidos en los tiempos de Dios. No debemos esperar que las cosas se nos vengan encima sin estar apercibidos de lo que nos está pasando. En 1918, en Rusia, se levantó la revolución bolchevique. ¿Sí? Que saben historia, ¿verdad? A 6 cuadras de donde estaban las revueltas de los socialistas, estaba una iglesia ortodoxa cristiana. Y la revuelta estaban allí reunidos para ver cómo hacemos, cómo tomamos el gobierno, etc. Y a 6 cuadras estaba esta iglesia cristiana ortodoxa. Y estaban por 2 días en una convención, orando y deliberando para ver qué color de sotana debían usar. Sí, si eran rojas o eran amarillas. ¿No te parece increíble? ¡Increíble! ¿Y sabe qué? Ellos no tuvieron más tiempo de seguir ni siquiera con la sotana, ni siquiera reunirse, porque los bolcheviques vinieron con su revolución y quitaron todo nombre de Dios de la Rusia de aquel entonces. Estaban dormidos, no estaban entendidos en los tiempos de Dios. Y ojalá que el Señor nos guarde como iglesia de ser sobrecogidos con algo que no veíamos venir, porque estamos descuidados, estamos dormidos, estamos durmiendo la siesta del mundo, cuando en el mundo se está moviendo al enemigo, que lo que quiere es arrastrar almas al infierno y adormecer a los creyentes en Cristo para no ser testimonio, para no hablar más del infierno, para no hablar más del evangelio de Jesucristo, para no hablar más del compromiso de ser creyente en Cristo, de no hablar más del pecado, sino de llamarle una forma, una enfermedad. Es el pecado. Hermano, que el Señor nos guarde a no estar discutiendo del color de la sotana, sino estar orando al Señor que nos muestre estos tiempos peligrosos, cómo debemos actuar. No es juego, no es juego. Esto tiene que ver con nuestros nietos, con nuestros hijos. ¿Qué mundo van a vivir? ¿Cómo lo vamos a enseñar? Entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Puse ahí como 5 o 6 puntos para refrescarnos. El primer recurso, la primera manera de entender los tiempos de Dios es preguntarnos: no estoy seguro del tiempo futuro que vendrá. Nunca he tenido un tiempo de arrepentimiento y perdón de Dios. Have you ever been saved? ¿Tienes tu tiempo en que diste tu vida al Señor? Ese es el primer punto para entender los tiempos de Dios para ti. 2 Corintios 6 y 2. La versión latinoamericana para los hispanos dice: es Dios mismo quien te dice: tengo un tiempo propicio para escucharte, un día en que acudiré en tu ayuda para salvarte. Pues bien, este es el tiempo propicio, este es el día de salvación. Hay un tiempo propicio para salvación, no lo puedes dejar. No lo puedes dejar para atrás. No lo puedes dejar pasar. No lo puedes dejar para otro momento. Hoy es el tiempo de salvación. Por eso es que nosotros como creyentes, nuestro primer mensaje es predicar a Cristo y a este crucificado. No predicar una religión ni predicar un mensaje de una iglesia. Es el compromiso con Jesucristo. Yo soy creyente, soy salvo, yo asisto de vez en cuando. No hay un compromiso. Por su fruto lo conoceréis, dice la Biblia.
Entonces lo primero es asegúrate de que eres creyente, de que el Señor te ha oído. Y si no, hoy es el tiempo aceptable, en este mismo momento. Segundo, despertándome. ¿Sigo mi vida indiferente, envuelto en todo lo que hacen los demás? Conociendo el tiempo, es hora ya de despertarse de ese sueño profundo, levantarnos del sueño y andar como de día. Ya eso lo hablamos. Debemos de despertarnos. Para tú comenzar a entender el kairos de Dios, despiértate. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tercer punto, no juzgar lo que no sabes. Tiendo a juzgar las intenciones de otros creyentes o del mundo. La Biblia dice, no juzguéis nada antes de tiempo, porque puedes estar cometiendo un error, puedes estar haciendo algo que no te corresponde. No lo hagas hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Viene un juicio final para el inconverso, pero el creyente tiene el tribunal de Cristo. Cuando seamos arrebatados de esta tierra, pasaremos inmediatamente a la presencia gloriosa de Dios, de Cristo, pero habrá un tribunal donde todas nuestras obras serán juzgadas, no para salvación, sino para recompensa o para pérdida. Si bien el creyente será salvo, pero así como por fuego. Así que no juzguemos antes de tiempo en las cosas que no nos corresponden y que nos hacen perder el tiempo. 4. Una manera de entender el tiempo de Dios es ser constante en la oración. ¿Cuándo? Orando en todo tiempo. Tiempos malos, ora. Tiempos buenos, ora. Tiempos en que no quiero seguir orando, ora. Toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Intercede por los demás. No es que te vas a esperar Señor, indícame orando, indícame qué es el futuro. No, lo que Dios te manda es a orar y perseverar con toda oración y súplica por todos los santos. Ora por tu iglesia, ora por los hermanos, ora por la expansión del Evangelio, ora porque el Señor te guarde, ora porque el Señor nos transforme a todos. Quinta forma, entender los tiempos de Dios, mi andar o mi hablar. ¿Desperdicio el tiempo? ¿Respondo siempre lo que me conviene a la mente? O no, yo hablo lo que tengo en la mente. Yo no tengo pelitos en la lengua para decirle a todas sus cosas. Yo soy así. Mano, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y llama la atención esta palabra redimir. Es comprarlo, hacerle un sacrificio de que el tiempo pasa y no vuelve más. Un segundo que pasaste, ya no vuelve. Tienes que andar sabiamente con el tiempo. Y dice más, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Eso no es lo que te venga primero en la mente. Piensa 2 veces como creyente, como inconverso, o como mundano, o como el que tiene la razón. A lo mejor respondo así, pero como creyente. Tú eres creyente. Piensa 2 veces y da una palabra sazonada con sal. Esté llena de gracia para que sepas cómo responder. Pero tienes que andar sabiamente para poder conocer y entender los tiempos de Dios. Amén. 6. Mi alimento, su palabra. Una manera de conocer el tiempo de Dios es, ¿hago caso a las noticias o confío en su palabra? El famoso Salmo 1. Dios, esta es otra versión, dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a aquellos a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitarán sus hojas, y todo lo que hacen les sale bien. El secreto de las buenas empresas, el secreto de tener bendición delante de Dios es obedecerle y seguir su palabra.
y no obedecerle para recibir una bendición, sino que tú serás bendecido cuando obedeces al Señor, que es distinto. Así que una clave, pero muy importante, es su palabra. No vas a conocer sus tiempos a menos que no sepas de su palabra. Y por último, recordar que Dios es soberano. Oh, todo es un caos, no hay control. A esto se lo llevó quien lo trajo. Son expresiones. Mira lo que dice Daniel en la versión latinoamericana, muy, muy precisa. Dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¡Wow! Ese solo versículo nos debe bastar para reposar en paz. ¿Quién ganó? ¿Quién ganará? ¿Qué irá a hacer? Dios es soberano. Dios es el que pone y quita. Amén. Puntos para reflexionar acerca de cómo entender la voluntad de Dios. Un poeta que alguien escribió este himno, nosotros lo habíamos nombrado o cantamos como Dios nuestro apoyo. Este poema dice así: Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestro refugio en hórrida tormenta, nuestro eterno hogar. Es decir, si Dios ha sido bueno en el pasado y ha cumplido todo lo que ha dicho, ¿por qué tememos el futuro? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Bajo la sombra de tu excelso trono, en dulce paz tus santos residieron. Tu brazo solo a defendernos basta, y nuestro amparo es fiel. En nuestra vida toda y en la muerte, en tu promesa nuestra fe ponemos, y los salvados cantarán gozosos por nuestro apoyo en ti. Y por último dice, Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestra defensa, sé tú en esta vida y nuestro eterno hogar. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre, sabemos que con mucha debilidad e ignorancia hemos procurado exponer tu palabra, pero ella misma habla a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender estos tiempos, Señor. Pero primeramente ayúdanos a entender que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Señor, y si hay alguna persona, ya sea los que están aquí o los que nos están viendo por internet, que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, que pueda entender que tu brazo no se ha cortado para salvación, ni tu oído se ha grabado para oír, y aún hay oportunidad para salvación. Ayúdanos a entender el tiempo de la salvación, Señor. Y para los que somos salvos, Señor, ayúdanos a saber cómo responder en estos tiempos. Aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros, que podamos entender los tiempos tuyos y mostrar la paz y la tranquilidad que viene de tener nuestra confianza en nuestro Dios, en ti, Señor, que eres soberano, que quitas y pones reyes y que traes sabiduría al corazón de los hombres, y que nada, ni siquiera una hoja puede caer al suelo sin que tú, Padre, lo sepas. Somos muchos más valiosos que eso. Gracias por la redención en Cristo. Gracias por su muerte, su sangre derramada, su resurrección al tercer día. Gracias porque hoy todavía hay tiempo de salvación. Y gracias porque tu palabra es una fuente de sabiduría. Ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra. El salmista decía que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Queremos a ti dar la gloria, Señor, y queremos vivir para ti. Guárdanos y ayúdanos a ser entendidos en estos tiempos. Te lo suplicamos y a ti sea la gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén.